ajonjolí de todos los moles. Y hoy la presidenta resalta que la economía de nuestro país está fuerte y firme. Esto no es nuevo. Ya hemos visto que en otras ocasiones el peso mexicano se ha visto fuerte, incluso ante los primeros ataques del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. El día de hoy la presidenta resalta el récord histórico en empleos, el aumento al salario mínimo, por supuesto, la reducción a la pobreza, y menciona que en la pandemia solo bastaron 2 años, a diferencia de muchos otros países, para salir adelante. Menciona que existe un plan, el Plan México, y que sin duda alguna México seguirá siendo un país fuerte económicamente, como lo ha sido a lo largo de la historia. Bueno, al menos desde que hemos visto a los gobiernos de la Cuarta Transformación llegar. Vamos a escucharla. La economía de México está fuerte. Las reservas del Banco de México son históricas. Ayer dio Zoé los datos de empleo, son históricos. El salario es histórico. Los programas sociales, los programas de bienestar ayudan mucho porque promueven el mercado interno. Imagínense, estamos hablando de casi 3 puntos del PIB que se distribuyen a las familias mexicanas desde abajo. Una parte de nuestra economía pues sí está sustentada en esta integración que se ha dado desde hace muchos años con Estados Unidos. Entonces, pero salimos, por eso pongo el ejemplo de la pandemia. La pandemia, el PIB se cayó casi 9%. Se perdieron más de 10 millones de empleos. Y en 2 años se levantó el país, con la ayuda de todas y de todos, y con un modelo distinto al que había antes. Antes era endeudarse para apoyar a los de arriba. El presidente López Obrador, y fue reconocido por el mundo entero, salió muy bien México económicamente de la pandemia, porque muchos otros países se endeudaron terriblemente, y aquí salimos bien porque se apoyó desde abajo. Entonces, y el Plan México, que mucho está sustentado en nuestro mercado interno. Ahora, ¿qué va a pasar con el Tratado México, Estados Unidos, Canadá, el Tratado de Libre Comercio que tenemos los 3 países? Con esta decisión unilateral de Donald Trump de imponer aranceles del 25%, se está violando el acuerdo comercial de libre comercio que tenemos los 3 países. Va a tener que revisarse y de tomar una decisión, si se continúa con el TEMEC o habrá que replantear las reglas que hay para el comercio entre México y Estados Unidos para empezar, ver si se incluye a Canadá. Pero bueno, algunos analistas, por ejemplo en Estados Unidos, estaban hablando ya de que tal vez estas medidas arancelarias van a tener vigencia. Y recordar que en su primera administración en la Casa Blanca también amenazó con aranceles no tan altos como del 25%, pero pues va a tener que revisarse qué va a pasar con el Tratado México, Estados Unidos y Canadá. Pero de entrada, estos aranceles del 25% decididos por Donald Trump están violando el TEMEC. Así lo señaló esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum. De consolidarse este tema de los aranceles, hay que hacer una evaluación muy importante de la diversificación geográfica de la economía mexicana. Porque durante 40 años, esa es, digamos, la fortaleza de los tres países, Canadá, Estados Unidos y México. Tiene una fortaleza la región Norteamérica por su tratado, que nos ha permitido crear empleo en los 3 países, mejorar el bienestar y competir de mejor manera con otras regiones. Ahora, al poner 25 de aranceles, pues en realidad se está violando todo el tratado comercial, ¿verdad? Que también pues tiene su parte jurídica que hay que encaminar. Entonces México, además del Plan México como estaba planteado, pues tenemos que estar pensando también en fortalecer la inversión en nuestro país, porque es eso principalmente. México, parte del problema que tenemos, fíjense, aumentaron las exportaciones en 9% anual en los últimos 4 años. Pero nuestro PIB no creció en
en ese porcentaje. ¿Por qué razón? Uno, porque muchas son empresas extranjeras cuyos ganancias se los llevan fuera de México. Esa es una parte importante. Otra, porque nosotros importamos casi lo mismo que exportamos en términos monetarios. No hemos fortalecido la producción nacional. Entre las industrias más afectadas por las decisiones arancelarias del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sería la industria automotriz, que además afectaría a empresas estadounidenses muy importantes como Ford, entre muchas otras, debido a que tienen plantas de producción en nuestro país. El día de hoy la presidenta menciona que una de las decisiones del presidente Donald Trump es con la intención de que las industrias regresen a los Estados Unidos, sus plantas. Sin embargo, esto es demasiado complicado. Uno, porque los ingresos de los Estados Unidos son muy distintos a los de México, es decir, la producción es mucho más costosa, pero además mover toda una planta pues genera mucho recurso. La presidenta menciona esto por un lado y por otro lado también menciona que México se sigue diversificando económicamente. Menciona que es importante seguir creando lazos económicos con la inversión extranjera en muchos otros países y menciona que el Plan México tiene una parte muy estratégica para lograrlo. Vamos a escucharlo. La economía de México está muy integrada y nos fortalece el tratado. Es una estrategia diversificada lo que tenemos que hacer y por eso el Plan México, que se sustenta mucho en fortalecer el mercado interno y la producción en nuestro país. Y también exportaciones a otros lugares, no solamente a los Estados Unidos. Ahora hay industrias que están muy integradas, como la automotriz, por ejemplo, que esa es muy difícil que deje de estar tan integrada como está, incluso hasta con el 25% de aranceles, precisamente por esto que menciono. No es tan fácil llevar una planta de México a los Estados Unidos. El incremento también de costos de producción que eso va a tener, más las inversiones que eso significa, qué trabajadores van a trabajar allá en los Estados Unidos. Es decir, son varios factores. Entonces, de todas maneras va a seguir habiendo intercambio comercial, pero nosotros tenemos que reorientar pues también la visión a una mayor diversificación.